Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió formalmente el camino para cancelar la reforma educativa impulsada en la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Entre los cambios que propone está eliminar la evaluación docente y desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Son los cambios constitucionales que busca el nuevo gobierno, entre otros que ya ha lanzado. Vamos a hablar de este tema esta noche y para ello me acompañan en la mesa Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Buenas noches a todos. Martín Espinosa, buenas noches. Buenas noches, Pascal. A todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Martín, buenas noches. José, buen día. ¿Cómo Buenas estás? noches, Pascal. Buenas noches a todos. Buenas noches al auditorio. Ignacio Lozano, ¿cómo estás, Nacho? Hola Pascal, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, pues la primera reforma constitucional, Pepe Buendía, había dicho en algún momento de la campaña que durante los primeros 3 años no iba a haber reformas constitucionales, pero bueno, habiendo ganado con una mayoría tan amplia que lo acerca mucho a la mayoría calificada que se requiere para reformar la Constitución, además de tener mayorías en 18 congresos estatales, pues es muy tentador de una vez comenzar con las reformas constitucionales y ahí va la educativa. Y sí, ya se están materializando y se están materializando con una velocidad sorprendente. Unos cuantos días de gobierno y varias reformas, comenzando por la educativa, pero no solo esa, ya han entrado en el Congreso para, digamos, revertir, transformar o echar un poco para atrás el proceso de reformas que se viene viviendo en el país. Te diría que desde finales del propio gobierno de Fox, ahí está también la reforma en salud, ¿no? La desaparición del seguro popular, que si mal no me acuerdo, eso es como de 2006, la reforma... Que ni es seguro ni es popular, dijo el presidente. Exacto. La educativa, como acabas de mencionar, Sí. La energética, te diría, no ha habido no la ha tocado en términos legales, pero en la práctica es una reforma que está parada. sufriendo, digamos que una política energética del Ejecutivo distinta al impulso que venía teniendo en la pasada administración. Y es claro que algunas de sus principales propuestas de campaña de echar para atrás buena parte de las reformas del sexenio pasado y más, las está cumpliendo y le está cumpliendo a una velocidad enormemente acelerada, te diría, con muchas prisas que están dando lugar incluso a pifias, como vimos en el caso de la educativa con el tema de la reforma. Pero todas me parece que están siguiendo una cierta lógica. Una, digamos que apoyado en la crítica a las instituciones y el malestar que había y que se expresó en las urnas el 1 de julio, creo que está sirviéndole para justificar buena parte de estas reformas que tienen, me parecen, un corte en la mayoría de ellas de tipo centralista y además de una tendencia hacia la concentración del poder en el propio Ejecutivo o en órganos centrales. Creo que estas son las dos grandes, digamos, perfiles de los cambios que está generando en las instituciones el actual gobierno. Estamos viendo un gobierno que definitivamente, si lo sospechábamos, creo que las reformas lo confirman, tiene una perspectiva más bien centralizadora, contraria a los procesos de descentralización en salud, en educación, que venían mandando desde los 90 y, por otro lado, una concentración de poder a la hora de echarlos para adelante. Y ahí hay dos preocupaciones. Una, sí, la prisa. Dos, el tono. Me parece que está haciéndolo en muchos casos y posiblemente en algunos derivados de esta aceleración tan grande, sin el cuidado suficiente en los procedimientos, que son los que finalmente hacen que cualquier cambio, que tiene derecho, porque además sí lo ofreció, pero sea, digamos, predecible o, dicho de otra manera, sin generar desconfianza.
La gran bronca que le estoy viendo en este momento a la forma de operar o hacer política de la Cuarta T es que está generando desconfianza e incertidumbre en los cambios que está llevando el Congreso. Fabiola Guarneros. Yo quiero agregar a lo que dice Pepe Buendía, que yo creo que no hay forma de hacer política. Creo que ahí está el error. No están haciendo política, porque política implica amarrar, buscar los acuerdos, planchar, aunque tengas la mayoría, con los sectores involucrados, lo que vas a impulsar. Y retomo exactamente. Por ejemplo, ahorita que dices lo del sistema de salud, pues sí lo van a federalizar porque vimos que también hay que reconocer que en las anteriores administraciones se utilizaron todos los recursos de salud que se enviaban a los estados para el enriquecimiento ilícito. Las mayores desviaciones de recursos públicos se hicieron vía el sistema de salud, ¿no? Entonces, ok, es un punto a subsanar. Pero entonces es incongruente cuando dices que vas a descentralizar y vas a mover las dependencias a los diversos estados y por otro lado lo vas a mantener todo, coincido contigo, concentrando el poder. Pero exactamente, como lo estás queriendo hacer todo tan a prisa y a tu modo, que tienes derecho, no consultas a los sectores. Y en todo pareciera que cada medida que toma genera un conflicto nuevo, ¿no? En el tema educativo, evidentemente, tiene el apoyo de la CENTE, un sector del sindicato, pero ya salieron otros maestros a decir, oigan, pero no había cosas buenas, nadie nos está tomando en cuenta. En el tema de, vamos a meterlo otra vez, el tema de los bonos del aeropuerto, tuvieron que haber 2 propuestas porque no se plancha antes, ¿no? En el tema del Poder Judicial tan escandaloso. 2 rechazadas. 2 rechazadas. Va a venir otra más. Exacto. En el Pero tema, que es normal, ¿no? Digamos, sí, el tema de ese. En el tema de los es bonos. normal, pero vas negociando, ¿no? Sí, y en el sí, tema sí. del Poder Judicial, que con el que estamos cerrando la semana, un choque de poderes que duró toda la semana y que te dice qué es lo que viene, ¿no? Porque en el Congreso no se quedaron tan tranquilos. Y entonces yo por eso digo, no, es una forma de no saber hacer política. ¿Está sobrevalorando su mayoría, Martín Espinosa? Mira, ¿cree que esta mayoría le da para cualquier cosa sin tener que negociar, como dice Fabiola? Yo creo que el tema educativo se cocina aparte. O sea, evidentemente el 1 de julio la gente votó para que cambiaran muchas cosas, pero el tema educativo yo creo que va más allá de la molestia ciudadana por los temas de inseguridad, por los temas de corrupción, por los temas de la administración pública, incluso hasta de los sistemas de salud, ¿no? Que pues tiene muchos rezagos y enfrenta problemas muy serios. Yo creo que el tema educativo, y contestando a tu pregunta, Pascal, es el control político de uno de los sindicatos más poderosos, no solo de México, sino de toda la América Latina, que es el sindicato magisterial, por una venganza en el sexenio anterior contra la lideresa que encabezaba el sindicato, por retomar el control del liderazgo adentro del gremio de los maestros y sobre todo, pues por plantear un nuevo esquema educativo para los próximos años, cosa que para nadie es un secreto que la educación en México está en crisis. La educación básica, la educación media superior, es una educación que está en crisis. Lo vemos con los jóvenes que salen de las primarias, que salen de las secundarias con bajísimos niveles en lectura, comprensión, ya no digas matemáticas, ciencias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en el afán de ganar la batalla del control político del gremio, a través de echar abajo la reforma del sexenio anterior, presentar una contrarreforma e incluso ventilar los problemas del sindicato magisterial con sus escisiones a lo largo de la historia, como es la CENTE, la Coordinadora Nacional, en ese afán, pues yo digo que no cuentan la mayoría, o sea, no está tomando en cuenta la mayoría que le puede dar la oportunidad de hacer cambios verdaderos y profundos a la educación y no simplemente echar abajo lo que se hizo y volver a presentar otra reforma que a lo mejor tiene tintes de la reforma anterior, pero ya es la mía y es la de los míos en el Congreso, es la de Morena, es la de los aliados de Morena y es la de los líderes sindicales con los cuales López Obrador trabajó en la campaña electoral, atrayendo a los disidentes,
del magisterio que con argumentos falaces querían echar abajo la reforma y que finalmente lo lograron a través de la decisión del presidente de la República de presentar una nueva iniciativa. Y entonces yo creo que ahí el hecho de que tenga ese margen o no lo tenga, independientemente de esa posibilidad de maniobrar políticamente con una mayoría que obtuvo en las urnas, lo más importante es el control político, independientemente de que haya obtenido esa mayoría o no la haya obtenido, ¿no? Nacho, decía Pepe Buendía, la precipitación los está llevando a cometer errores. Esta es una iniciativa, la que se presenta para echar atrás la reforma educativa, muy cantada, casi la estrella del sexenio, podríamos decir, y mandan la iniciativa y se les olvida La autonomía. una parte del tercero constitucional que tiene que ver con la autonomía. Sí, ¿no? yo no vería prisas. Y de hecho lo platicamos aquí hace 8 días, yo vería esta casi necedad de Andrés Manuel López Obrador de hacer política con los símbolos. La tenía que presentar el 12 de diciembre. La tenía que presentar el día en que la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, ¿no?, es celebrada en este país. Yo creo que en cualquier otro momento, yo creo que incluso cualquier otra iniciativa enviada por presidentes anteriores debió de haber tenido estos errores, solo que, pues bueno, Romero Hicks, como presidente de la comisión, lo hace evidente. Creo que en cualquier otro momento, pues esto se arregla con un teléfono y decir, oye, te faltó mover el párrafo. Estos 3 puntos te faltaron porque parece, con el párrafo que me estás enviando, Julio Scherer Ibarra, que pues a mí me extrañaría que descuidara esas cosas o que incluso, digamos, su trabajo esté inundado de pifias. Oye, pues hay que resolverlo y hay que moverlo. Creo que había era importante. Pero ¿sobre qué tema? Por eso, tema de autonomía, pero a eso sí. me refiero, Pascal. Era importante evidenciarlo. Era importante evidenciar el error. Miren cómo lo están haciendo. Yo en ese sentido no lo veo con prisas porque incluso pues, se manda la iniciativa, pero no se va a discutir ahorita. Lo que dice Mario Delgado es se va a discutir en febrero, ¿no? Y seguramente en febrero tendrá más modificaciones, habrá más movimientos. Yo efectivamente veo como Fabiola un asunto que tiene que ver con el terreno político, ¿no? Y en el terreno político hay que meter estas ecuaciones que decía Martín del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la coordinadora. A mí me llamó mucho la atención la respuesta de la coordinadora, porque si bien Andrés Manuel López Obrador cierra esta presentación en estas conferencias que yo llamo lagañeras, porque pues a esa hora, perdón, ¿no? La mañana es la lagaña, ¿no? Dice: compromiso cumplido para las maestras y los maestros. Y la coordinadora es enfática al decir, esto no hubiera sucedido si nosotros no hubiéramos hecho todo lo que ustedes se han venido quejando, ¿no? Bloqueos, amagos y una serie de cosas. Yo no sé qué tan planchada está la relación política del nuevo gobierno con la coordinadora. Y por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora que estamos muy futboleros, pues digamos, el partido de ida lo ganó el Bester Gordillo, echar abajo a Juan Díaz de la Torre, pero pues el sindicato, ¿de quién es el sindicato? ¿No? Es decir, ¿en manos de quién va a quedar? Ya aparecieron 4 o 5 grupos que reclaman, a lo mejor no toda la dirigencia, pero sí una espacio de poder, ¿no? y en ese sindicato las secciones cuentan, las secciones inclinan la balanza. El Bester Gordillo está peleando sus derechos laborales, que se le restituyan como maestra, ya no como lideresa, porque como lideresa no cabría en la Cuarta Transformación, no cabría en este discurso de la Cuarta Transformación, pero sí como una maestra que es empática. Pero cupo Napoleón Gómez Urrutia, sí, yo no dudo, y el otro recién nombrado otra vez. ¿Pero la ves tú como líder sindical. lideresa del sindicato? Sí. Sí la ves. Es interesante porque con este llamado de López Obrador de hacer una elección con el voto secreto, con el voto libre, el Bester Gordillo, no sé, es lo interesante. O sea, si llega ella, creo que pues, las pifias de la autonomía, pues vámonos al otro, ¿no? Que el Bester Gordillo operando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, claro, como presidenta, es presidenta vitalicia. Sí. Eso, pues, perdón, pues es vitalicia.
ella sentada en ese sillón. Yo vería esas cosas políticas y me quedaría pues con este símbolo, ¿no? Esta reivindicación, porque a los ojos de Andrés Manuel López Obrador, los maestros, a los que ahora con el recorte para el presupuesto de 2019, educación es de las pocas, de las 8 secretarías que tendrán más presupuesto, dice, ya no seguirán siendo denostados. Y creo que ciertamente en México la imagen de los maestros terminó muy denostada después del sexenio pasado. Con razón y sin razón en algunos casos. Pero creo que la búsqueda de este símbolo del maestro que quiere rescatar la cuarta transformación es interesante también en el terreno político. Vamos a ver cómo juega a la hora de la negociación, ¿no? Nada más para agregar, Sí. Joel Ayala, líder de la FEDSE, se va a reelegir otros, no sé, unos 4 o 5 años más. Por eso lo te digo, menos, por lo menos, por eso te digo, sí caben en esta cuarta transformación, aliados. caben todos los Pero yo perdonados lo decía, por yo lo Andrés decía Manuel López formalmente, Obrador. es decir, Sí. ¿será Alba Ester Gordillo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nuevamente? Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo. Yo ahí coincido contigo, no lo veo, y también coincido con lo que decías hace un segundo sobre el tema de la forma de hacer política. Tengo la impresión de que, estando de acuerdo contigo, el problema quizá tiene que ver con el diagnóstico de fondo con el que parte esta transformación o esta serie de proyectos de reformas institucionales. Yo creo que en el fondo el presidente López Obrador tiene un diagnóstico que lo vino tratando de dibujar durante la campaña de un Estado secuestrado. Veía al Estado mexicano como secuestrado por mafias de grupos de poder, interés. grupos de interés. Y lo que hemos visto desde el periodo de transición es que ha venido uno por uno enfrentando, confrontando y abriendo frentes con muchos sectores, evidentemente factores de poder, para tratar de modificar las formas de relación y los términos de la forma de relación con el poder. Incluso lo dijo abiertamente cuando fue el tema del aeropuerto, separar la política de la economía. Y en ese sentido, el tono, y comparto tu preocupación. ¿Te acuerdas del libro de quién es el que manda aquí? Exacto. ¿No? O sea, Y o la sea, frase, ¿quién manda aquí? tengo las riendas del Tengo las poder. riendas del poder. Tengo las riendas del poder. Que fue su primera o su segunda conferencia donde repite esa Exacto, frase, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, sobre eso, digamos que ahí lo preocupante, y coincido contigo, es ha privilegiado la confrontación y tratar de demostrar exactamente quién trae el bastón, quién pone las reglas del juego y los cambios en la forma de relacionarse con factores de poder. Y en ese sentido, pues lo que ha utilizado no es la negociación, el diálogo o la concertación, sino les ha empujado las mayorías, tanto las de los 30 millones de votos en las urnas como las que tienen el Congreso. Pero eso es interesante, lo de las mayorías. Ojalá y podamos clavarnos en eso, Pascal, como tú lo planteabas, porque como dice Fabiola, perdón, estaba pensando justamente en cómo va a aliarse y cómo va a sacar estas reformas y cualquier cosa que se le atraviese. Fabiola es Pues muy ya clara se en el vio asunto de los pactos. que Son necesita 43 por lo menos aritméticamente en el- necesita votos, pero necesita sobre todo alianzas, porque nada más con el grupo que lo llevó al poder, ya vimos que puede Y atorarse. con los pleitos que tiene y que lleva acumulando, pues... Justamente vamos a entrarle a ese tema, hacemos una breve pausa y regresamos con esta discusión. Ya volvemos, esto es Entre Líneas. Y ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche de las reformas constitucionales que la nueva mayoría ha presentado en estos apenas 15 días del nuevo gobierno. Comentábamos antes de irnos a corte que, pues si bien tiene mayoría importante en ambas cámaras, tiene mayoría en 18 congresos estatales, lo cual lo pone muy cerca de la mayoría calificada para llevar adelante las reformas constitucionales. También es cierto que le faltan algunos votos y recientemente vimos, por ejemplo, en la discusión sobre el fuero, cómo se quedaron cortos de los votos necesarios. ¿Sucederá esto en la discusión de la reforma educativa, Martín? Sí, evidentemente hay un riesgo de que no se logre la mayoría, sobre todo por ser una reforma constitucional, necesita 2/3 partes del Congreso. Lo cual sería un desastre político. Pues sí, porque
dejas otra vez, como decía Pepe Buendía, en la incertidumbre un tema fundamental y un tema básico para la sociedad mexicana, que es el sistema educativo. Pero yo iría también más al fondo en cuanto a los contenidos de los programas y los planes de estudio que se van a implementar en esta administración. Yo creo que viene también una batalla, no solo por el control político de la educación en México, sino también una batalla de los contenidos que se van a empezar a otorgar, que se van a empezar a impartir en educación básica y en educación media superior. Ahora va a ser aceptable copiar. Me imagino que los contenidos de libros de texto van a ser revisados, cuestiones históricas van a ser algunas eliminadas y otras reforzadas. Y yo pregunto, bueno, con tanto trabajo por delante, ¿qué va a pasar con las generaciones a las que les está tocando no solo la derogación de la reforma peñista o la reforma del sexenio pasado, sino a las nuevas generaciones que van a empezar a experimentar, si queremos decirlo así, con los nuevos contenidos que se van a implementar a través de esta nueva administración? Y eso es lo que a mí me parece también muy grave, porque si de por sí ya tenemos rezagos lamentables en materia educativa, ¿qué va a pasar con los jóvenes que dentro de 12 años estén ya en niveles cercanos a la universidad o en la universidad? ¿Cuál va a ser su base? ¿Cuál va a ser la formación? ¿Cuál va a ser el asidero educativo con el cual van a enfrentar su formación profesional, como lo quiere el presidente de la República, al abrir 100 universidades nuevas en todo el país y otorgar pues una cantidad impresionante, más de 300,000 becas? Pues 6 años son toda la secundaria y toda la prepa. Totalmente. ¿No? Para y muchos ese jóvenes. relevo generacional yo creo que se va a ver afectado, o por lo menos va a resentir el echar para atrás todo un sistema que se había implementado en los últimos años y volver a implementar un nuevo sistema, si es que se logra la mayoría en los congresos estatales y en el Congreso Federal para aprobar esta reforma constitucional. ¿Se corre el riesgo, Fabiola, de que se repita lo del fuero constitucional, se queden cortos de votos? Sí, hay el riesgo, y sí quiero referirme a este tema porque retomamos el punto. Si no hay una negociación y un diálogo político, no empiezas a tender los puentes desde ahorita, sí corres ese riesgo. Y solo quiero poner 2 ejemplos. No, tiene razón, Nacho, faltan 2 meses. Faltan ¿no? 2 meses, pero quiero poner 2 ejemplos de lo que está sucediendo ahorita y que finalmente se está lastimando en este proceso los votos de la oposición, que nos gusten o no, representa a la oposición todos juntos 27 millones de votos, o sea, casi 3 millones menos que los que ganó, con los que ganó Andrés Manuel. Entonces son 27 millones de votos válidos y se está apachurrando. Y hay 2 ejemplos. Para el caso de la medalla Belisario Domínguez, también con lo del fuero, se tuvo que esperar media hora más el tablero abierto de los procesos normales porque la oposición decidió salirse como una prueba de rechazo. Y fueron 67 votos, 65 votos, una medalla que debiera tener el consenso, algo que en otras épocas más arropada, más ¿no? arropada, fue así por una estrategia. El viernes, ustedes saben que ayer llegó el paquete económico, toda esta discusión y todo, y el viernes la antesala es que a las 5 de la tarde no había el quórum suficiente para instalar la comisión de presupuesto de manera permanente. Claro, finalmente se instaló, pero son las medidas que ya se están poniendo, se están adoptando en los plenos para presionar y hacer que se negocie. Estos escenarios se pueden repetir. Por eso yo insisto en que la política es el arte de la negociación y está faltando. A ver, están 2 ejemplos sobre la mesa. Decías Pascal, el fuero es un ejemplo. Otro ejemplo es la incapacidad para instalar la mesa de presupuesto. Otro ejemplo que te diría, producto sí de la precipitación, ha sido la propia ley de remuneraciones de los servidores públicos, que la aprobaron llena de errores. Y la próxima ministro, exacto. ministro, ¿no? Exacto, y además la probada de errores, cometieron graves fallas de técnica jurídica que ahora hacen muy endeble la ley, ¿no? Vamos a ver cómo resuelven el fondo de no solo de las controversias, porque muchos hablan de las controversias constitucionales, pero también de los amparos, ¿no?
que están también sobre la mesa. Sí. Y decir lo que, o agregar nada más lo que dice Nacho. Que me En puedes el- decir a partir de ahora Andrés. Andrés, Porque ok. te confundías. Con Paola. Me puedes decir No, cómo- Ese no, ya- pero porque ahí está. ese es nombre oficial. Es nombre Va a ser oficial, lo nombre puedes decir oficial, ya ¿o qué? por la tontería. Bueno. Andrés, fíjate, o sea, no es ya como te el digo, otro. No es como el Gerardo, otro, Ernesto, Ricardo, Mario. No sé. No, lo traicionó el traicionó inconsciente. Pero bueno, el tema es este. El tema es que en el caso de la Corte, justo, además de las pifias y de los errores, es no planchar el diálogo político. Ahí está A ver, es todo, que me ahí parece está que, me todo. parece que van junto con pegado. Una parte sí creo que reflejan precipitación, falta de oficio, aceleramiento en los procesos y junto con esto creo que sí hay una actitud de soberbia de mayorías que están creyendo que pueden Sobrevaloración de la empujarlo, mayoría, ¿no? sí, empujarlo sin que nadie las detenga y como hemos visto más bien ya traen pantanos en varias de sus iniciativas importantes, comenzando por la ley de remuneraciones de los servidores Sí. públicos. La verdad es que creo que Fabiola tiene un punto importantísimo con el asunto de la operación política, porque además se ha venido empantanando muchísimo. A mí me sorprende que además son viejos lobos, es decir, Ricardo Monreal en el Senado, que no pueda operar un asunto en el que, por ejemplo, se saca de la Comisión de Justicia a un perredista que es Juan Cepeda, una decisión además que viene de la comisión donde prevalece Morena, con miras a, pues, las comparecencias que tendrán los integrantes de la terna que mandó el presidente López Obrador, ¿para qué? Pues para arroparlos o para que sea algo más amigable esa comparecencia. ¿Cuánto tiempo se dieron cuenta? ¿Cuánto tiempo se dieron cuenta que pero el había asunto- supuesta sobrerepresentación del PRD? ¿Cuánto Pues sí, tiempo? Es una maniobra política que termina... Pero nunca había ocurrido esto, ¿eh? Pero No, termina en la una historia, disculpa, sí. Pascal. O sea, dice, oigan, una disculpa, no sé qué pasó, vamos a llamar a las partes a sentarse para negociar. Creo que a eso se está enfrentando la Cuarta Transformación, que no está fácil. O sea, ¿Impericia? ¿Improvisación? esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Si es un desaseo, si es exceso de confianza, si es impericia, o si es simple y sencillamente que esta oposición se está organizando para encarecer esos movimientos que quiere hacer la Cuarta Transformación. Yo no estoy seguro que sea impericia. A ver, ahí están un exsecretario de Gobernación, ¿no? Esteban Moctezuma. No, pero por parte de Morena, en este caso. Sí, en el Congreso. No, por ejemplo, pero me cuando refiero se en han el atorado en el gobierno. Congreso. En el gobierno. Y bueno, y en el Congreso tienes a Ricardo Monreal con tantos cargos que ha tenido. Pablo Gómez, ¿no? A Pablo a Gómez. Porfirio Muñoz a Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, pero en el gobierno también tienes Esteban. cuadros que han sido probados en la administración pública, ¿no? Y digamos, tendría que haber entre todos ellos, pues quien diga aguas con esto, ¿no? Esto no se hace así y no estamos viéndolo. Y de hecho, ahorita que dices Esteban Moctezuma, que es un secretario, bueno, fue un secretario, no solo estuvo en Gobernación, también en Desarrollo Social, Sí. operó la campaña política de Francisco Labastida Ochoa, es un hombre con mucho oficio. Es el que se le haya ido de las manos este error que en redes sociales, bueno, se encendió como, Sí, cómo no. como Es que además pólvora, tuvieron ¿no? la mala suerte de que fue un tema absolutamente Pero sensible. ese como la es el tema autonomía. sensible, que es el tema de la autonomía, pero también tiene que ver lo otro que decía Pepe, es decir, se va a elegir un ministro, va a venir con este otro poder con el que se ha enfrentado Andrés Manuel López Obrador, porque Morena en las cámaras es Andrés Manuel López Obrador, vamos a renovar la presidencia del Poder Judicial con quien estás peleado. Por primera vez en esta semana asiste el presidente de la República al último informe del Y no se presidente queda la comida. de la Corte y no se queda la comida. Es decir, hay un desencuentro, ¿no?, que está empantanando eso otro. La ley de remuneraciones tienes por primera vez a un Poder Judicial que sale en una conferencia de prensa con su músculo político a decir, no vamos a permitir que nos quiten un solo peso, nos bajamos en los viáticos, eliminamos si quieres la oficina que teníamos en la Suprema Corte para conseguir los boletos de partido para ver al Cruz Azul y no, estas cosas, órale va. Pero no nos vamos a bajar el sueldo. Y eso lo enfrenta. Viene de la otra oposición, que son los mercados. Exacto. La otra oposición, que es el dólar, a Andrés Manuel López Obrador, y que manda mensajes concretos que empantana, digamos, esos movimientos que quieren hacer desde el Congreso. Yo me remito mucho a lo que decía Pepe hace unos minutos en cuanto al desmantelamiento de los grupos
que tenían cotos de poder en el sector educativo o en el sector financiero o en el sector administrativo o de concesión de obras, etcétera. Es decir, en ese proceso de ir desmantelando cotos de poder y verdaderos bastiones de los diversos sectores de poder en México, y ante ese enfrentamiento con cada uno de ellos, Los gobernadores son otros. sí, lo que ha venido pasando con la CONAGO, por ejemplo, yo creo que ahí es donde se han ido cosas de detalle fino, de negociación política, por lo atropellado que ha sido el proceso de enfrentamiento con los sectores que controlaban o siguen controlando las partes vitales del país, y en este aspecto del que hablamos, el sector educativo. Es decir, yo creo que no es impericia, es que son momentos inéditos los que estamos viviendo, O sea, que no los producto habíamos de los vivido, choques. producto de los choques. Pues siempre hay en el camino Intereses que muertos, claro. y siempre hay cosas no planchadas que son producto pues de ese avasallamiento que efectivamente sí hay por parte del ganador con el poder que le da 30 millones Ahora, de hay con dólares. qué negociar y hay con qué sacarlo, insisto. Sí, Esta bueno, cosa sí, se sí. tiene que revisar. No, y negocian se va a también, y armar, se negocian. va a negociar, se Pero va a ya resolver. después. Y negocian. Sí, claro. Pero Por lo fíjate, pronto ya el golpe, ¿no? Pero hay un punto que es revelador, el tema de la autonomía. A lo mejor es simplemente una coincidencia, pero el revuelo que generó, a mí lo que me está revelando es justo la desconfianza que se ha instalado en muchos sectores respecto del respeto Sí, a la porque autonomía. la interpretación no fue un error de la computadora, como dijo Moctezuma. Es decir, digamos, todos asumimos que esto se va a corregir, como dice Nacho. Se va a corregir, simplemente se hace un procedimiento y se corrige. Pero el hecho de que se les haya ido y que se les haya ido ese tema, por ejemplo, la reacción de la UNAM fue muy interesante, ¿no? Bueno, ahí sí se prendió, ¿no? Sí, pero no era la porque primera. digamos, la UNAM no lo dejó pasar. Pero a ver, no era la primera. A ver, traemos en otros sectores, por ejemplo, en el caso del energético, 2 comisiones autónomas, ¿no? La de hidrocarburos y la de energía, las dos han estado bajo fuego sobre el respeto o la preservación de la autonomía de estos órganos. Ha habido dudas respecto al respeto de la autonomía del Banco de México. Tenemos, bueno, a los jueces diciendo, por favor, mantengamos la autonomía. Da la impresión de que es un gobierno que ha entrado, digamos, a arrinconar a esos... Primero sectores. pega, rincona, y luego, averiguamos. y luego a lo mejor establece una buena relación y diálogo y no pasó Exacto. nada. Sí, Es pero que así ese ha es- sido, en todos los temas así ha sido, Fabiola, ¿no? Sí, sí, y ese es el contexto. Por eso brincó mucho lo de la autonomía universitaria, porque justo en esa iniciativa desaparece la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces Es era otro como ejemplo. factible creer, pues que de una vez las universidades, Sí, ¿no? es decir, sí había... es Generas decir, el sospechosismo de decir, ¿y si es chicle y pega? Obvio no. La Era- primera interpretación no, obvio fue, no. es un error. La primera interpretación fue van adrede. ahora contra la autonomía de las Exacto. universidades. ¿no? Ahí, fíjense. Ahora, les el vino con- como anillo al Oye, dedo como un a siguiente Romero paso. Hicks, por ejemplo, le vino como Exacto. anillo al dedo. La jugó bien. Claro, La la jugó jugó Y ahí bien. sí, Bien mira, bajado ese balón, como el dicen. colmillo Sí, total. político de Esteban Moctezuma le permitió, pero eso es, creo que muy pocas veces lo vemos, en la misma noche mandarle un tuit a Romero Hicks y decirles, a ver, no, esto es algo que quiero hablar, te voy a hablar mañana. Obvio, ya se hizo el intercambio, Romero Hicks dijo, no me lo para digas a desactivar. mí, díselo a las personas que están haciendo tu ley porque no lo hicieron correctamente. Pero lo desinflaron la misma tarde, ¿no? Si los medios queríamos salir con que desaparece la autonomía, no. Sí. Esteban Moctezuma... Si no lo Se operaba, cayó si no lo la- operaba rápidamente, al hubiera otro día estado se iba a era la estallar. nota principal de los De todo, periódicos del día lo operó siguiente. bien ¿no? también en ese Se aspecto, ¿no? cayeron las 8 columnas. Ahora, quiero Sí. regresar un poco en esta parte de, yo no creo que tampoco que sea impericia, ¿no? Por los antecedentes que hay de personajes que pueden estar ahí, pero no sé si es, y ustedes me dirán, la novatada de ser gobierno por primera vez, que es distinto a la impericia, porque dentro del ser gobierno hay grupos de Morena que tampoco están tan conformes con lo que está Es que pasando. no y estoy entre seguro, ellos, te voy a decir Es decir, por qué. es gobierno por primera vez, sí, pero ve la experiencia acumulada en el Congreso Pero no es y una en el nueva clase Ejecutivo. Pero política, espérenme, les voy a Fabiola. decir dos cosas. Es la vieja clase política. Hay un Ricardo Monreal resentido.
que ha estado también poniendo cosas en las páginas de los diarios que le han creado conflictos a Andrés Manuel, hay que decirlo así. Y, ojo, yo estaba escuchando a Cepeda y él le explicaba que él interpretaba que el que lo habían quitado ahí era porque ellos tenían una postura distinta a lo que hemos escuchado de los candidatos a la Corte. Y él decía que dentro de la misma comisión y dentro de los mismos grupos del partido había mujeres que estaban impulsando a Loreta Ortiz, que no es la candidata oficial, digamos, candidato oficial es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis González Alcántara. Entonces decía, si hay ruido no ya... es el oficial, es el favorito. Es el digamos. favorito. Sí. Si ya hay ruido de las mujeres en el Congreso de que sea Loreta, yo no estoy de acuerdo hacia Cepeda con que fuera González Alcántara. Esa comisión le tocaba ver ese tema, pues saca el que hace más ruido y trata de meter a alguien que controle que sea Alcántara. ¿Sí me entienden? O sea, es como por eso decía un poco la novatez de que hay grupos de Morena que todavía no entienden que son gobierno, ya no oposición, que se los fue a decir Andrés Manuel, ha ocurrido 3 veces. A ver, ya no son oposición, somos gobierno. Y todavía juegan a que son oposición. Por eso hablo de novatez. Pepe. Híjole, a ver, no sé, es una discusión complicada, pero es un buen ejemplo. A ver, pero es un buen ejemplo, No me convenciste, pero creo que me... Es que, a ver, no puedo pensar que alguien con el colmillo, la trayectoria, la experiencia de López Obrador no sepa el costo que puede pagar de mandar una terna en el que 2 de las propuestas son militantes. Legisladores. El problema con Raúl Cervantes, justamente ese. Nadie le reprochaba que no tuviese los méritos para las competencias la técnicas. competencia, pero el problema con él era que era militante. O Castillejos, ¿no? Sí. que pues, si no necesariamente un partido, pues sí una cercanía. O sea, es decir, siempre fue el tema, ¿no? Ese fue el tema. No, el fiscal carnal. Fiscal carnal, ¿no? Se llamaba. Mandas a dos que militan. Ministro ¿no? carnal, ¿no? Exacto, ministro carnal. A ver, si no te importa pagar los costos, ¿cómo lo explicas o qué es lo que está pasando ahí? No es que importa crees pagar que no los hay costos. factura, que no hay costos. Pero en ese caso hay yo creo que soberbia. está claro, yo creo que está soberbia. claro que eres el Bueno, igual candidato lo de la favorito. fiscalía, ¿no? Igual lo de la fiscalía. Igual lo de la Sí. fiscalía, que muchos en Morena están asumiendo para aprobar esta fiscalía que quiere el presidente, están asumiendo posiciones completamente contrarias a las que defendían hace un año. Totalmente. Tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos enseguida con esta discusión. Estamos de vuelta en Entre Líneas. Nacho, tú estabas a punto de hablar antes de irnos a corte. Sí, pues bueno, estábamos hablando justamente de todo lo que desde mi punto de vista está entrampando lo que puede hacer en términos constitucionales, porque tú bien lo decías, Pascal, había prometido que en los primeros 3 años de su gobierno no iba a haber ninguna reforma constitucional. Sin embargo, pues dice, es una promesa de campaña y va un poco en sintonía con el Andrés Manuel López Obrador que conocemos desde hace muchos años, ¿no? Que lo ha publicado y que ha sido incluso promesa de campaña. ¿Cómo va a salir de este meollo el Ejecutivo? Ese es un gran problema, porque si en realidad, como dice Fabiola, no hay al interior pugna, sino simple y sencillamente a lo mejor una falta de comunicación a la hora de operar en el Congreso, lo cierto es que el Ejecutivo tiene un enfrentamiento con el Judicial donde va a incidir y donde ha estado incidiendo. Creo que eso lo vamos a ver en las próximas semanas. No sé si se resuelva para el 2 de enero. Ya le pegó la construcción del presupuesto. Ya ¿no? le pegó la construcción Sí, del... Pero incluso ya está moviendo cosas. Es decir, el INE ya dice, nosotros también nos vamos a bajar, ¿no? Nos vamos a bajar 500,000 pesos al año en el sueldo, salvo Benito Nasif, que tiene un amparo y él seguirá ganando lo que gana. Se pone en la mesa de discusión y eso es algo que yo celebro, la verdad. Esas cosas, los sueldos. No ganamos 600,000. Bueno, pues es que neto o final son 578,000, ¿no? Que obliga a estos dos poderes a dialogar, que curiosamente es algo que ha hecho la Suprema Corte durante años. Con las resoluciones de la Suprema Corte ha obligado al Ejecutivo y al Legislativo a dialogar, a encontrarse y decir, yo encuentro inconstitucional esta serie de cosas, siéntense a legislar y tú siéntate a reglamentar Ejecutivo. Creo que
la reacción por parte de esos dos poderes, en particular del judicial, no ha sido la benéfica para los planes de la 4T y particularmente del Ejecutivo. Ojalá y se resuelva, porque si no, eso lo vamos a ver para la reforma energética que también quiere echar abajo, porque si no, eso también lo vamos a ver para una serie de símbolos y de personajes que van a jugar de manera importante desde el Ejecutivo local, que son los superdelegados. Cuando operen estas figuras en los estados, habrá una acción de inconstitucionalidad, habrá una oposición por parte de los congresos desde donde también quiere planchar este gobierno sus cambios. Entonces, creo que les urge, de alguna manera, tener claros esos acuerdos, les urge plancharlos antes de que se haga público, porque siempre va a haber alguien que los evidencie cuando una coma falte o sobre. Martín. Yo creo que evidentemente lo que comentaba Nacho es algo inédito, ¿no? Yo creo que esto de los superdelegados nadie lo ha vivido. Tenemos que empezar a ver cómo va a funcionar también y qué papel va a jugar el representante personal del presidente ante los gobiernos estatales y los congresos estatales a la hora también de distribuir el presupuesto. Porque seguramente también esa va a ser un arma de negociación política, claro. Evidentemente. Y entonces, o sea, ahorita no podemos dar por hecho si un Estado o un Congreso estatal se va a sumar a la reforma educativa, porque van a estar en juego muchísimos otros factores, como es el presupuesto para ese Estado, manejado por el representante personal del presidente, llamado superdelegado, en conjunción con el diálogo sobre la marcha con los gobiernos estatales y con los congresos del Estado. De tal manera que yo creo que es muy aventurado poner un escenario desde ahorita para saber qué va a pasar, pero de que va a necesitar mucha negociación política, pues yo creo que sí, independientemente del avasallamiento que pueda haber por parte de los ganadores de la elección del 1 de julio, ¿no? Y decir, yo sé que no los he convencido con este tema de la novatada, pero ahorita Tienes tu última oportunidad en este blog. Sí. Última Nacho ronda. Andrés Nacho Andrés. dijo algo que tenía que ver con el tema de los consensos. Y me acordé otra vez, es que si no se opera bien, es decir, si no empiezas a dialogar con la oposición, pero además no trabajas con tu oposición interna, no, todas estas reformas de las que estamos hablando, la Yo educativa, creo más esto, todo esto, creo se va a más la oposición complicar. interna que la novatada. Pero te voy a decir por qué O la la novatada. novatez. Te voy a decir por qué. Porque acuérdate, y por eso decía, me hiciste que me acordara de otro tema. A ver. Cuando iban a votar la licencia del gobernador de Chiapas, de Manuel Velasco, no fue una tontería. No después en pláticas off the record nos a ver, platicaron. pero es que son cosas distintas. Que no se quedaron de acuerdo y se equivocaron y se fueron a tomar un cafecito mientras les O sea, ganaron la votación efectivamente interna. sí hay, Esto. efectivamente hay legisladores que O la ley Taibo también. pues siguen, La ley digamos, Taibo. con el chip de oposición y no tienen mucha experiencia política, pero ahí es donde en las posiciones de liderazgo, pues hay mucha experiencia acumulada que no estoy viendo Pero se les fue. operar, ¿no? Pero, ¿Se por les ejemplo, fue? ahí, ¿cuál es el liderazgo? ¿Martí O Monreal. o Monreal? Ese es O sea, parte de la es decir, bronca. Batres o Monreal. Yo sea, creo y- que a final de cuentas es el propio presidente, ¿no? Pero Sí, pero- al final del día es ese, a ver, que fue el presidente Sí. el que finalmente destrabó Arregló la licencia. Las dos cosas, del- lo de Manuel Velasco Y lo de la ley Taibo, Taibo, claro. ¿no? Por un decreto. pero que- no te dejé argumentar, perdón. No, eso quería decir, que me recordó esas partes que estoy diciendo que son. Es lo que vamos a ir viendo en el tema educativo, que es con lo que empezábamos, y con los demás temas, porque el tema de los salarios también entró a la discusión en 94 constitucional, que finalmente Sí. el programa era de esto, todas esas transformaciones constitucionales que se están llevando a cabo y que se quieren hacer. Pero yo también veo como prisa, ¿por qué tan rápido? El domingo igual se presentó el sábado todo el sistema de energéticos, ¿no? Entonces, es toda una prisa que es parte de la novatez, ¿no? Bueno, hay además hechos ya en la realidad que apuntan a que van a tener que entender que hay que dialogar y que hay que negociar. Y ahí está el caso de la oposición que presentó la CONAGO respecto de los superdelegados o luego el Poder Judicial. Pero es difícil porque al mismo tiempo piensa uno, a ver, dialogar y negociar y ahí regreso un poco a lo que comentaba hace rato, a ver, el tema del tono. Si le entras a tratar de cambiar
las formas de relación, por ejemplo, a enfrentar lo que llaman poderes de facto, grupos de interés, y lo haces, digamos, con descalificación, con campañas, digamos, que denostan, ¿no? Como vimos en el caso, por ejemplo, de la ley de remuneraciones, pues ahí es difícil pensar cómo se puede abrir el diálogo en ese contexto. Digamos, no tiene el presidente mucho respeto por sus opositores. Es decir, no los tiene en buen concepto, a eso me refiero. No los tiene en buen concepto, y eso, digamos que tú, para partir en una negociación política, pues tienes que asumir que estás dialogando con un igual. Yo creo que él no los ve como iguales, sobre todo después de la derrota electoral que tuvieron, o la victoria de él. Perdón. Y el favor del perdón que les hizo. Sí. En muchos casos. Pues yo la verdad creo que no se siente obligado. Es más, no sé si incluso podría yo incluso hablar de desprecio, ¿no? O sea, no lo siente iguales, siente que son una clase política derrotada, en desuso, a punto de irse, y que él quiere construir las cosas de otra manera. Es la impresión que tengo. Pero con los que se vuelve a encontrar, con los que se topa. Pues sí, porque ese es el proceso institucional, ¿no? Sí, pues, porque a la hora de las votaciones, a la hora de las negociaciones, pues los números no dan, ¿no? O sea, por más cuentas que nosotros llevamos haciendo en este programa también semana tras semana, pues a la mera hora pues parece que no dan, y a eso se está enfrentando efectivamente a alguien que si la premisa es esa y la ve así el presidente, pues va a tener que cambiarla, porque tiene cosas que sacar, tiene cosas que tal vez acelerar. no va a cambiar su concepto, pero va a tener que negociar irremediablemente, ¿no? Yo creo que la realidad política lo va a ir ubicando, si es que se logra que la oposición se fortalezca más en el Congreso, por ejemplo, como ya lo estamos viendo ahora. O sea, yo veo ya una oposición poquito más cohesionada que la que tomó posesión en septiembre pasado, ¿no? Aún antes de la toma de posesión del presidente de la República. De tal manera que yo creo que la realidad va a ir asentando muchas cosas del actual presidente incluso. Yo coincido que es una persona muy tenaz o muy terca, como dicen en mi pueblo, pero puede ir teniendo que hacer más política y menos confrontación. Aunque su estilo es siempre confrontar, efectivamente, es un sello personal de su forma de gobernar, pues. O sea, siempre lo blanco y lo negro, lo corrupto y lo honesto, o sea, no hay medias tintas, y eso lamentablemente enturbia mucho el panorama para una negociación política. Sí es cierto que el presidente se está moviendo en los límites de las ruinas del sistema anterior de la partidocracia de los últimos 15 años, eso está clarísimo, y que no lo respeta mucho, les parece que es una clase de salida, también coincido plenamente. Pero además de eso, las formas de empujar algunos de los cambios, la fuerza y la manera de hacerlo están generando desconfianza. Digamos que en muchos casos, a por menos ejemplo, que eso sea lo que quiere, ¿no? Pienso el Tren Maya, digo, más allá de la oposición que pueda tener o las críticas que haya habido, a ver, lanzar un proyecto sin tener el estudio de impacto ambiental es no reconocer un procedimiento mínimo que está en la ley, nos guste o no nos guste. Lo puede cambiar, que lo cambie, si puede, pero por lo pronto ahí está, y esas reglas sirven para que los cambios se den con cierta predictibilidad, para saber qué puede pasar y qué no puede pasar, o en cuánto tiempo puede pasar. Gran parte de esta incertidumbre que está generando es por tener, digamos que, poco cuidado, y no solo poco respeto con la clase política, sino poco respeto con muchas de las formas, de las reglas mínimas procedimentales para poder hacer las cosas, digamos, ahora, ordenadamente. A mí me llama la atención, dentro de este como escenario de confrontación, sí hubo algo positivo, que fue la negociación con los gobernadores. Ahí sí llegó a una negociación, ahí sí los llamó
hubo diálogo político, hubo acuerdo y ahí planchó el tema. Es que yo creo que ahí, en ese caso y en el caso de la Corte, por lo menos en lo que toca a los salarios, yo creo que cuando se ha enfrentado con una razón jurídica bien construida y argumentada, ha escuchado. Esa es la impresión que yo tengo. En esos dos casos es el denominador común. Sí, y también lo creo porque en el... Porque, perdona que te interrumpa, en el caso de la CONAGO, Alfaro le dijo claramente y Corral lo apoyó. No pueden ser los superdelegados los coordinadores de la estrategia de seguridad porque no tienen experiencia y la ley obliga a que quien coordine eso tiene que tener Y ahí experiencia. les respondió, van a ser invitados. Si ustedes los invitan, van a ser invitados. Sí, y pero entonces dijo, bueno, pues rectificó. entonces que sean los marinos en los estados que tienen costa y los soldados en los que no tienen. Y entonces ahí sí hubo el acuerdo, pero entonces sí entendió, no puedo hacer esto. Por la ley. Por la ley, ¿no? O sea, a ver, y creo que en el déjales- tema salarial también, Claro. también fue la razón de fondo. Yo no sé si ya llegamos a un entendimiento, pero por lo menos le bajaron mucho las Hay un partes principio, como- ¿no? Déjales De tirar acuerdo. la liga. No, y además con adversarios preparados, como tienes toda la razón, Bueno, jurídicamente. El discurso de la Corte fue impecable, Sí. utilizando el propio Sí. Benito Juárez, que es la Exacto. bandera de Andrés Manuel. Entonces, Exacto. cuando se lo empieza a sacar, Andrés Manuel ya dijo, pues, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. Nacho. Sí. Pues sí, bueno, yo estaría pendiente en esos temas, insisto, con lo que partimos en este programa y que tiene que ver con la educación. Hay cosas que por supuesto se tienen que ir afinando, hay cosas que a mí me gustan mucho, el tema de garantizar la educación superior obligatoria. Eso me parece que es algo muy interesante. Si quieren discutimos el asunto de la autonomía, la desaparición, más que de la autonomía de los órganos autónomos, que eventualmente evaluarían ya no con fines punitivos, sino con fines pues un poco de capacitación, etcétera. Pero el asunto de las becas, insisto, volver a ver a esta Secretaría de Educación como una de las secretarías que va a recibir más presupuesto, a mí lo que me obliga es a decir, bueno, si desaparecemos los órganos autónomos, ¿quién va a vigilar el asunto de la ejecución de todos esos recursos? Porque pues, son 300,000 becas las que se van a otorgar. Estamos buscando garantizar la educación superior, que a mí me parece eso importantísimo y que aplaudo, por supuesto. Estamos hablando de 100 universidades nuevas y estamos hablando también de una serie de coordinaciones que, pues, que tienen que ser vigiladas. Yo eso lo pondría en la mesa, Pascal. No sé cómo. Y agregar eso, me preocupa, ahorita que dijiste eso, ¿quién va a vigilar? Y los recursos, ya descalificó al INAI también. Dijo, es caro e ineficiente. Sí. ¿Ves lo que viene? el La INAI está desaparición. en la tablita, ¿no? Sí. Para A cerrar, ver, sí, Pepe. comparto la preocupación, diera la impresión de que justo esta confrontación que tiene contra los grupos de poder, bajo a veces lógicas muy simples, por ejemplo la de gobierno, no puede haber gobierno rico, pueblo pobre, entonces parte, digamos, de esos enfrentamientos es justo para trasladar recursos, pues, que es un poco lo que ha pasado con la Corte o con los superiores, para bajarlo. Y posturas como no hemos logrado transferir al pueblo el suficiente dinero porque tenemos un gobierno ensimismado. Esta clase, digamos, de declaraciones políticas, a la hora que se traducen en presupuestos, como tú decías, de la SEP, pues viene la parte complicada, que es, a ver, ahí está el recurso, va a haber más recursos, sí, y luego, ¿cómo garantizar que sea un gasto eficiente, que sea un gasto eficaz? Y que dé los resultados que ha venido prometiendo y que estarían en ese gran plan de educación, ¿no? Nacional de educación. Pues bien, tenemos que dejar la discusión aquí esta noche. Muchas gracias a nuestros compañeros de la mesa y gracias sobre todo a ustedes en casa por seguir esta transmisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.